Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos reunidos en el nombre del Señor para meditar en su palabra, para escuchar su preciosa voz, para llenar nuestros corazones con el alimento espiritual, con esperanza, con fortaleza. Así que, bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, seamos todos bienvenidos y pues para ello vamos a hacer una oración. Incline su rostro, por favor, hermanos, cerremos los ojos. Pongamos nuestro corazón en las manos de Dios para que Él escriba su voluntad en nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por concedernos, Padre, nuevamente estar en este lugar y tener este tiempo. Queremos rogarte, Padre, que hables tú a nuestros corazones, que nosotros, Padre, podamos ir aprendiendo y creciendo en base a lo que tu palabra tiene para nosotros. Sabemos que la porción que tú has preparado para nosotros hoy será suficiente, es necesaria, Señor, y será, Padre Santo, para fortalecernos, Padre, para alimentarnos, para nutrirnos, darnos, Señor, guía, darnos luz, darnos camino, Señor, solo tu palabra. Así que queremos escuchar tu voz. Padre, no necesitamos la voz de un humano, de un hombre, necesitamos tus palabras. Viva, Señor, y eficaz es tu palabra. ¿Y quién mejor que el príncipe de los pastores para tomar este tiempo y pastorearnos? Tú, Señor Jesús, ponemos nuestras manos en nuestras vidas en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Mateo, hermanos, vamos a continuar nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Capítulo 25, versículos 1 al 13, por favor. Mateo 25, del 1 al 13. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos, en voz alta, fuerte, que se escuche la palabra del Señor. Que nosotros estamos meditando en la palabra del Señor, así que en voz alta, fuerte, hermanos, leemos la palabra del Señor. Dice así la Biblia entonces. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor ha estado insistiendo, hermanos, a lo largo de estos mensajes que hemos estado viendo, acerca del estar preparados espiritualmente, de tener una salud espiritual, hermanos, realmente cuidada, y de tener en nuestros corazones siempre la esperanza de esta promesa, pero no a ser descuidados, no a vivir la vida cristiana a la ligera, hermanos. No vivir una vida cristiana tolerante. De hecho, de eso se trató en la mañana, hermanos. El poder ser fieles, porque no sabemos la hora en la que el Señor ha de venir. Y esta es la parte, hermanos, que debe a nosotros ponernos a reflexionar en cuán tolerantes somos a las cosas. Porque no tenemos idea de cuándo el Señor va a venir. Y el Señor nos pone bajo advertencia de poder estar, hermanos, diligentemente activos. No se trata de no dormir, sino no descuidar
nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Llega entonces el capítulo 25, donde el Señor de plano nos dice, miren, se los voy a explicar con una parábola. ¿Qué es esto? El Señor cada que ocupaba parábolas era para hacer más digerible esto, aunque para aquellos que no están en relación con el Señor iba a ser confuso. Eso el Señor lo ha dicho, les voy a hablar en parábolas porque algunos no van a entender, pero aquellos que tienen de parte del Espíritu el discernimiento lo comprenderán directamente. Así que esperando en Dios que usted y yo tengamos el discernimiento del Espíritu Santo, vamos a estudiar esta parábola. El Señor dice, en ese entonces, cuando sea la parusía, la segunda venida, un ejemplo práctico, así me gusta entenderlo, ¿verdad? El Señor usa parábolas, es una forma de decirnos, te lo voy a explicar con manzanitas, para que entiendas y quede claro. Y Jesús ocupa un evento, hermanos, culturalmente natural, conocidísimo para la cultura judía, que es el preámbulo de la unión matrimonial. Y pone de ejemplo, porque dice literalmente, entonces el reino de los cielos será semejante, es igual. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el día de la parusía? Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de una boda? Y comienza a hablar de esto, hermanos. Una boda, el símbolo de la unión, el símbolo, hermanos, de la intimidad, de la relación más estrecha que pueda existir. Y así, hermanos, está diciendo, así va a ser el reino de los cielos, así se va a tratar la unión cuando el Señor, cuando yo regrese por los míos, por mi iglesia, por los cristianos, por los fieles. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, hermanos? Pues se celebraba la boda. Había, hermanos, la novia, la esposa y el esposo. Pasaban un tiempo, hermanos, de desposorio, un año de desposorio. Entonces, algunos han pretendido igualar el tiempo del noviazgo a un desposorio y no es así. En el desposorio ellos ya estaban considerados como casados, aunque ella vivía en su casa y él en su casa, ya era considerada su esposa, no era un cortejo de noviazgo, así que no. ¿Qué es lo que ocurre en el momento que se da esta unión? Es precisamente cuando el novio o el esposo ya llega por su esposa para llevarla a su casa. Entonces, el hombre, el esposo, hermanos, está rodeado de sus amigos, de unos acompañantes. De la misma forma, la esposa que está en su casa, cada uno en su casa, pero la esposa está rodeada de las doncellas. Cada una de ellas, hermanos, tenía que tener una lámpara. Era problema de ellas, hermanos, el mantener esa lámpara encendida. ¿Por qué? Porque el evento se llevaba a cabo en la noche y ese era un emblema, hermanos, de vigilancia, de que iban a estar pendientes junto a la novia, de que iban a estar cuidando a la novia, de que iban a hacer muestra de seguridad, de atención y servicio junto con la esposa. De la misma forma el esposo. Pero he aquí el evento maravilloso, ¿verdad? No había un día, no había una hora en que dijeran, ese día a esa hora viene el esposo. Si hubiera estado en nuestros tiempos, hubiera dicho, ¿verdad? Le mandamos un WhatsApp desde que salgo yo de mi casa y ya para que estés pendiente y me estés esperando, ¿verdad? Ahí no. Ahí de repente y sin avisar, el esposo llegaba junto con su cortejo de acompañantes. Y los acompañantes comenzaban a clamar, comenzaban a pregonar, el novio está llegando, el novio se acerca. Y ese sonido, hermanos, era suficiente para que las doncellas, las vírgenes, las acompañantes estuvieran rodeando, cuidando y vigilando de la novia y ella estuviera preparada para que esto ocurriera, para que el novio llegara ahí. Y tenían que estar ellas con sus lámparas encendidas, alumbrando el camino para cuando el novio, el esposo, llegara a recogerla. Y entonces el esposo toma a la esposa y la lleva a su casa, a la casa de él ya. Y van de regreso junto con los acompañantes. Si alguien entraba, si alguien llegaba después de que el novio después de que los esposos, mejor dicho, llegaran a la casa donde se iba a celebrar, hermanos, el matrimonio o la consumación del matrimonio,
no podía entrar. Una vez que el novio indicara, el esposo dijera, ya entramos todos, se cierra la puerta, no importaba quién, no importaba cuántos, no importaba la insistencia, ya no podían participar de esa festividad. Ya no eran parte de la celebración, aunque fuera amigo, familia de la novia, no podían entrar. Jesús ocupa esta ilustración. De esa misma forma, ¿qué es lo que ocurre en el caso que nos cuenta el Señor? Pues en el caso de las mujeres, de las vírgenes, que se supone forman parte del lado de la esposa, tenían que tener sus lámparas encendidas. Obviamente, esto implicaba un preparativo. Esto implicaba, hermanos, diligencia. ¿Cuándo va a llegar el esposo? No sabemos. ¿Qué nos toca hacer? Estar preparadas. ¿Cómo? Con nuestra lámpara encendida. Con nuestra lámpara iluminando. Y si vemos que nuestra lámpara se empieza a apagar, vamos a requerir de más combustible para que esto pueda llevarse a cabo. Pues en estas 10 vírgenes había 5 prudentes y 5 insensatas. Cabe aclarar que las 10 estaban acompañando. Las 10 eran parte del cortejo de la esposa. Pero en ese, hermanos, ser parte, había 5 que estaban listas y 5 que no les importó. El hecho de describirlas como insensatas habla de mujeres, habla de personas, hermanos, que no tienen realmente como prioridad ese evento. Es secundario, ya habrá chance de hacerlo, ya habrá momento de prepararnos. Y ellas listas con sus lámparas las prendieron las 10 y estaban atentas, asomadas a la ventana, emocionadas junto con la novia. El gozo de la novia era el gozo de ellas. Pero se tardó el novio. Y se tardó el novio y no aparece. ¿Y qué pasó? Total que dice que empezaron a cabecear. Se empezaron a quedar dormidas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que sus lámparas se empezaron a apagar. Pero en ese momento que están cabeceando y las lámparas se empiezan a apagar, se oye el clamor. Dice aquí el versículo 6. A la medianoche, cuando más pega el sueño, ¿verdad? Se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, las prepararon, y las insensatas se dieron cuenta de algo. Su lámpara se apagó y ya no tenían forma de volver a prenderlas. Rápido. Ustedes que sí tienen, regálenos a nosotras 5. Ustedes 5 tienen de sobra. Y las otras les dijeron, hermanos, no es de sobra. Es preparación. No nos sobra el aceite, pero estuvimos preparadas. Y no podemos pensar, hermanos, qué malas personas, les hubieran convidado. No es el amor cristiano, hermanos, la salvación es personal. Y este es un ejemplo sobre eso. Así que si nosotros no estamos preparados legítimamente para cuando el esposo, cuando el novio, cuando el rey venga, hermanos, nos vamos a llevar una gran sorpresa por haber descuidado nuestra vida espiritual, por creer que somos algo que no es verdad, por pretender ser religiosos, ser bautistas y no cristianos, hermanos. Así que es simple. Dejémonos ya de religiones ridículas, hermanos, y tenemos que aprender a cuidar nuestra cristiandad. Porque no tenemos idea de cuándo el Señor decida regresar. Y gloria a Dios, hermanos, que no da ninguna fecha. Así que por eso es complicado, hermanos, pretender darle fechas a los eventos en la Biblia, hermanos. No importa si usted dice, mire, los cálculos de Daniel con los años que nos da Ezequiel y después con la edad de Moisés y la edad de Noé, el Señor ya se acerca. No sabemos, aquí el mismo Señor dice, nadie sabe. Así que novias, vírgenes,
Iglesia, cristianos, no dejemos que se apague la luz de nuestro existir, la luz de nuestra vida y que nosotros hayamos vivido en insensatez. Necesitamos estar, hermanos, atentos, porque estas dijeron, bueno, mi lámpara se apaga, es tu responsabilidad compartirme de la tuya. Y hermanos, la salvación es personal. Así que las que dijeron, las prudentes respondieron, versículo 9, para que no nos falte a nosotras, no podemos quedarnos sin luz, no podemos dejar que nuestra lámpara se acabe, así que hay una forma, vayan y compren ustedes mismas. Y se pone cada vez más difícil. ¿A qué horas llegó el novio? ¿Se acuerda? ¿A qué horas llegó el esposo? A medianoche. ¿En qué lugar está abierto a la medianoche que nos pueda vender aceite para las lámparas? Pues sí, ellas sí encontraron, pero ¿sabe qué? Fue muy tarde, porque el esposo llegó, tomó a su esposa y comenzó a celebrar en su reino, en su casa. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, mire, pudieron haber preparado todo, pero no lo hicieron. Pudieron haber estado bien con el esposo para cuando él llegara, pero no lo hicieron. Así que cuando ellas tuvieron que ir vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las que estaban esperando al esposo, hermanos, entraron a las bodas. Y la parte triste, hermanos, es que se cerró la puerta. Y Dios no es malo, Dios es justo. De la misma forma en que la puerta del arca de Noé fue cerrada y no por voluntad de Noé, en las bodas, por indicación del esposo, las puertas eran cerradas y ya nadie podía entrar. Y solo quedaba lamentar, solo quedaba clamar, hermanos, con respecto a la oportunidad que ya se había perdido. Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y hermanos, lo que sigue es terrible. O sea, literalmente, hermanos, terrible. Las peores palabras que puede escuchar una persona de labios de Dios son estas: no te conozco. Y ellas clamaban: Señor, déjanos entrar. Y el novio, el esposo, dijo: no te conozco. ¿Cómo te voy a dejar entrar? No te conozco. Señor, nosotras somos parte del cortejo. No te conozco. Sí nos conoces, pero no estábamos preparadas. Entonces, no te conozco. Necesito luz para ver tu rostro y saber quién eres. ¿Vienes preparada? Sí, ahora sí. Cuando yo estuve ahí, tú no estuviste preparada. Y hermanos, entonces tenemos que entender que este es otro llamado de atención ahora más directo. ¿Estamos preparados para cuando el Señor regrese? ¿Realmente anhelamos esa parte? Espiritualmente, hermanos, lo que la Biblia nos dice, va a ocurrir un evento precioso, la parucía, el momento en el que el Señor cumpla la promesa de regresar. ¿Y sabe qué? Que solo los que están preparados van a entrar. Y no hablamos, hermanos, de pasar muchos años en una iglesia, de meternos todos a un seminario a estudiar. Estamos hablando de vivir la vida conforme a su voluntad, para que cuando Él venga, estemos listos y podamos decir: Señor, aquí estoy. Señor, te estaba esperando. Señor, anhelo tu regreso. Señor, cuando tú decidas, aquí estoy. Cuando tenemos esa tranquilidad, hermanos, de saber que nuestra vida no es porque no hayamos pecado, no es que no hayamos dudado, sino que hemos luchado, batallado por ser hallados fieles.
por esperar al precioso esposo y decir: Señor, estamos listos, y nuestra lámpara, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, estamos preparados. Que sea tu voluntad. Así que, hermanos, no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Cómo estamos delante de Dios? Realmente, hermanos, hemos pensado en cuándo eso ocurra, cómo nos vamos a encontrar, cómo nos va a encontrar el Señor. Imagínese que nos encuentre haciendo lo que a Él no le agrada. Jóvenes, imagínense que los encuentre en una manifestación por los derechos de las ideologías pro aborto. Que nos encuentre disfrazados en una noche de Halloween. Que nos encuentre siendo infieles a nuestra esposa. Que encuentre a las esposas hablando mal del esposo. Que encuentre a los jóvenes deprimidos. ¿Dónde está entonces la preparación? Consideremos. Y si es necesario, hermanos, rendirnos ante Dios nuevamente y pedirle perdón, hagámoslo. Hoy es una buena oportunidad para hacerlo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? El Señor tiene un corazón vasto, grande y maravilloso para perdonarnos. Y si el Señor nos ha perdonado, entonces estemos preparados. No seamos de esas 5 vírgenes insensatas, que vivamos la vida cristiana a la ligera, sino que seamos de esas 5 vírgenes que están listas, cuidando su lámpara, cuidando su vida, para que su luz no se apague, para que ningún viento, hermanos, traidor, apague nuestra luz. Y que hagamos la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias. En primera, porque nos muestras una parábola preciosa. Porque en tu palabra encontramos, Señor, de una forma bien clara y bien simple, un ejemplo en el que llamas nuestra atención. Y tenemos que admitir, Señor, que probablemente la insensatez de estas 5 vírgenes ha salpicado nuestra vida en algunas ocasiones. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos redargullas y que cambies nuestros corazones de la forma correcta. Y, Señor, que cada uno de nosotros cuidemos nuestra luz, cuidemos nuestro aceite, y que podamos estar preparados para que cuando tú decidas volver, estemos listos, esperando al hermoso novio que ha de venir a recoger a su pueblo. Así que, Señor, ayúdanos en esto. Guíanos, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección. Anímanos, fortalécenos. Pablo escribe en sus cartas que tú eres quien produce tanto el querer como el hacer. Señor, aquí está nuestra voluntad, postrada ante la tuya, y esperamos tus tiempos, Señor. Gracias, Padre, por concedernos la vida hoy y por permitirnos reunirnos esta tarde. Gracias por hablarnos y gracias porque tú nos guiarás a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, amigos, con todo el corazón le pedimos a Dios que nos conceda a todos y cada uno una semana llena de bendiciones, una semana de victoria, de fortaleza, pero que sea una semana en que seamos diligentes, seamos cuidadosos y que nuestra luz esté encendida. Feliz inicio de semana. Que Dios les bendiga.